A grabar, listo. Eh, la clase de hoy es funciones, segunda parte. Ya vimos una pequeña introducción a lo que es una función, que es un bloque de código que yo puedo reutilizar y llamar, así me queda más ordenado. Hoy vamos a ver algunos conceptos adicionales de funciones, particularmente en Python, porque esto no aplica para todos los lenguajes de programación. Vamos a ver un concepto que es general, que es funciones recursivas. Vamos a ver funciones anónimas o lambdas que se llaman. ¿Qué más? Vamos a ver un tema interesante que es cómo definir argumentos por defecto. Es decir, cuando una función recibe muchos argumentos, pero yo no se los paso todos y les doy unos valores, digamos, por defecto. Y vamos a ver una de las cosas más cool de Python y es usar funciones a las que yo no les mando argumentos, sino les mando en realidad es como un apuntador y él no importa si yo le mando 10 argumentos o 5, él los toma y me calcula las cosas que tenga que calcular. Eso me parece absolutamente genial de Python porque cómo definir una función dinámica en términos de parámetros. Y reto. Hay un reto 9, obviamente esto se va acumulando. El reto 9 va a ser muy importante porque en parte va a definir cosas de su futuro profesional. Entonces ahí creo algo de expectativa. ¿Listo? Entonces eso es la clase de hoy. Como de costumbre, pues ya está el repo. Igual se los paso por acá. Eh, Para que lo clonen está pues obviamente todo el documento y los ejemplos respectivos de esta sesión. Un dato muy interesante que nos ponen acá, si marca hoy Benzema se convertirá en el segundo mayor goleador después de Cristiano Penaldo en Champions. Interesante dato. Eh, bueno, hoy, espérenme miro, esto para mí es muy importante. Tenemos Real Madrid-Chelsea en el Santiago Bernabéu. Puede que yo les haya mandado mi camiseta del Chelsea porque pues antes me gustaba mucho. No es que me haya dejado de gustar, solo que pues no sé qué están haciendo con el equipo. Tengo que decir que creo que va a ganar el Madrid por ahí 2-0. No creo que vaya a ser goleada tampoco. Eh, 59, 60% de posibilidades que gane el Madrid. Interesante. Que es el Barça. Es decir, no, una cosa que yo sí no tolero que me mencione acá es ese equipo. Y no es por ser hater ni nada, pero no me gusta ese equipo porque realmente lo único que... Es decir, no sé si ustedes se acuerdan que cuando tenía el logo de UNICEF, estaba yo de acuerdo con Mourinho que solo le pitaban las cosas por tener el logo de UNICEF. Fue que haya tenido a Messi, a Ronaldinho, a buenos jugadores, pero no me gusta el Farsa, el Barcelona. Entonces no me lo mencionen, por favor. Tenemos Milan-Napoli. Hay que recordar que hace como 2 semanas por la Serie A el Milan lo goleó 4-0. Entonces no estaría tan seguro de que el Napoli pueda pues ganar tan fácilmente. Si ustedes se fijan está bastante parejo el tema. Pero bueno, es interesante este partido. Me atrevería a decir que podría llegar al ganar o empatar el Milan. Si gana el Milan puede ser por una diferencia muy corta. El que puso que el Milan iba a ganar la Champions, no estamos en el 2006, 2007, ni en principios de los 2000, cuando tenían un equipo con Shevchenko, con Seedorf. Muchos de ustedes en el 2000 ni siquiera creo que eran bebés, entonces no conocen el Milan legendario, ¿sí? Pero no le veo el equipo para que puedan ganar la Champions. Y el Napoli, me gusta el equipo, pero no tiene la mística copera. Para ganar la Champions se necesita la mística. Y eso no me pregunten qué es simplemente la mística. Es algo que cuando usted va perdiendo 2-0 y en el minuto 80 contra el City en el Santiago Bernabéu, no sé, el arquero Donnarumma le da miedo y regala goles. Eso es la mística, eso no...
Son las cosas del fútbol. Y el Napoli no creo que la tenga, a pesar de que me parece que con poco dinero han logrado un equipo muy bueno. Me gusta mucho este delantero Osimhen. Eh, Tiene que salir del Napoli eventualmente para crecer fútbol. Bueno, no sé por qué digo todo esto si a muchos de ustedes no les interesa el fútbol. A mí sí me parece algo muy interesante. No el fútbol de acá, evidentemente. El fútbol de acá es como, pues, para la gente que no le gusta el fútbol, evidentemente. Pero pues el fútbol, especialmente el europeo, es como el mejorcito que hay. Bueno, ahora sí volvemos a nuestras cosas que nos atañen. Funciones. Entonces, recordemos, una función hace parte del concepto de programación estructurada, en donde podemos segmentar una secuencia de operaciones que se repite y simplemente cada vez que la vayamos a usar, pues la llamamos. ¿Listo? Tiene la misma connotación que una función matemática, en donde pues requiere de unos parámetros para operar, ¿cierto? Que sería nuestro dominio, y puede o no entregar un resultado. Ese sería pues su rango. Es decir, le entra una información, la procesa, puede que en ese procesamiento retorne algún dato, ¿cierto? Puede que no. ¿Listo? Esas son las funciones. En Python utilizábamos la palabra reservada def para definir una función, ¿cierto? Un identificador válido y una serie de parámetros. Y en caso de que la función retornara algún resultado, se utilizaba la palabra reservada return para devolver los datos que hubiera procesado. ¿Listo? Una funcioncita en Python. Hoy vamos a ver una serie particular de funciones. Las primeras de ellas se conocen como funciones recursivas. Este tema no es el más trivial de entender, así que si de pronto no lo captan a la primera, no hay problema. Pues yo en la programación real no he visto que se utilice tanto las funciones recursivas. Es solamente si uno quiere parecer muy fancy. ¿Listo? Y pues básicamente una función recursiva es una función que se llama a sí misma en su definición. Entonces es declarar la función y cuando yo tengo el bloque de procesamiento de la función, la vuelvo a llamar ahí adentro. Entonces es recursiva porque pues se usa a sí misma. ¿Listo? Y ese es el problema, que como se vuelve cíclico el asunto, no es tan claro a primera vista, como yo simplemente definir mi función y llamarla en otra y nada. En cambio aquí, como la estoy llamando en su misma definición, se vuelve como un poco enredada. Eh, Tiene dos partes principales, ¿cierto? El caso base, ay, el caso base y pues el llamado de la función recursiva. ¿Listo? ¿Por qué es bien importante el caso base? Porque como la función recursiva se está llamando constantemente a sí misma, va a haber o tiene que haber un punto en donde ya esas llamadas tengan un fin, si no eso sería un proceso infinito. Entonces el caso base lo que define es ya la condición cuando pues todas esas llamadas se rompen. Entonces ya ahí dice, listo, yo ya tengo el caso base, no sé, puede ser un número, puede ser una condición, puede ser lo que sea, y pues eso le da valores a todas las llamadas que se han hecho. Entonces, si yo no le pongo un caso base a una función recursiva, pues esa vaina se ejecutaría indefinidamente. Ese caso base es, pues, como su nombre lo indica, el fundamento para que la función recursiva pues, se deje de llamar a sí misma. ¿Listo? Esas son las dos partes de una función recursiva. Hay algunos casos específicos donde las funciones recursivas se pueden usar. No es que yo pueda usar funciones recursivas para todo. Una función recursiva, no sé, se puede usar para calcular una tabla, porque pues son operaciones que se repiten, o para hacer sumas tal vez, o para calcular series, pero ya. Es decir, no tiene así un super rango extenso de aplicaciones. Como de costumbre, esto se entiende más haciendo código y pues
uno de los ejemplos más clásicos es el factorial, porque pues el factorial, si ustedes se pueden analizarlo, en realidad es una secuencia de multiplicaciones que pues se van repitiendo, ¿cierto? Y pues tiene un caso base que es factorial de 0 igual a 1, ¿sí? Porque pues si no hubiese un caso base, pues no habría una definición de la cual partir para definir el resto de condiciones. No sé por qué aquí en el documento se ve así. Yo en el repo lo había puesto bien, creo. Ese es el 12. En teoría debería verse algo de este estilo. Ya le doy zoom. Entonces se debería ver algo de este estilo, pues que es la definición del factorial, ¿no? Que es el producto hasta un número n. Y digamos, ¿por qué es recursivo? Porque fíjense que yo puedo llamar a ser el producto simplemente restándole 1 al número que voy a multiplicar hasta llegar al caso base, que es cuando el factorial de 0 a 1 es igual a 1. Vamos a verlo en código y pues ahí vamos a entenderlo mejor. ¿Listo? Entonces, me imagino que ya se descargaron el documento este con los ejemplos, entonces pues trabajarlo desde ahí. La primera función que yo les presento acá calcula el factorial, pero utilizando una función y un iterador normalito, en este caso un while. Entonces, fíjense que no tiene nada del otro mundo. Simplemente tenemos aquí un main. Creo que si se alcanza a ver bien o le doy más zoom. Señores. Sí, sí, pero a ver si se ve. Sí, Es que profe. igual está la futura promesa de Zlatan Ibrahimovic. Tal vez Rafael Leao sea la única promesa que tiene el Milan, pero bueno. Entonces, un main y una función que calcula un factorial. Pues en el main lo único que estamos haciendo es ingresar un número y después estamos calculándolo y mostrándolo aquí en pantalla. Nada del otro mundo. Lo que nos interesa es esta función. Función factorial, le entra un número n que es un entero y devuelve otro entero. ¿Listo? Y vamos a ver qué hay por dentro. Un índice que comienza en 1 y un fac que lo que hace es almacenar la productoria de los números. ¿Listo? Entonces aquí dice, mientras que el número desde el que comenzamos sea menor o igual hasta el que estamos pidiendo, haga esto. Entonces, factorial me almacena el producto. Entonces, miren lo que va a ir haciendo. Va a ir almacenando el producto del índice por lo que vaya llevando. Entonces, si comienzo en 1, pues 1 por 1. Cuando ya vaya a 2, pues me va a multiplicar 1 por 2. Cuando vaya en 3, pues me multiplica 1 por 2 por 3, queda 6 y así sucesivamente. Y en cada iteración pues le voy sumando 1 hasta llegar pues al n que me interesa. ¿Listo? Entonces eso lo hace mientras que i sea menor a n y a la final pues después de todo ese producto me devuelve el valor que a mí me interesa. Si ustedes se dan cuenta pues eso es muy congruente, que es el producto de todos los números hasta un n dado. Entonces comienzo con 1, lo multiplico por 2, luego por 3 y así sucesivamente hasta llegar a pues, n, que es el número que a mí me interesa. Entonces esta es una... Supongo que cuando ustedes calcularon su factorial lo hicieron de esta manera. Es una manera sencilla, no tiene nada del otro. Si ustedes ejecutan eso y no se le dan hasta 10, entonces fíjense, primero 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24,
24 por 5, 120. 120 por 6, 720. Y bueno, 720 por 7 supongo que da esto. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. Donde el número que me da es 3.628.800. ¿Listo? ¿Está claro ese codiguito normal del factorial o hay dudas? Bien, mal, no se entiende. Nada del otro mundo. Bueno, hay muchas otras maneras de implementarla. Esta es mi forma. Lo podrían hacer con un for. De hecho, intentémoslo hacer con un for. A ver si ustedes entendieron el concepto de ayer del for. Entonces, un for. Creo que ya no necesitaría ahí. Entonces, for y in range desde 1 hasta n más 1. Y entonces, pues simplemente sería factorial, calcularlo y acá lo imprimimos. P. Y pues en principio debería funcionar, ¿cierto? Con un for, con un while, con lo que lo quieran hacer. ¿Listo? Y bueno, eso es básicamente una funcioncita de un factorial. Nada del otro mundo. Ahora, miremoslo, pero recursivo. ¿Listo? Recursivo. No conecté mi tablet. Tal vez era más fácil entenderlo así, pero pues a pereza. Pero pues creo que lo podemos hacer de otra manera. Porque no sé dónde la dejé. Veámoslo como es recursivo. Es este código que está acá. Pero pues miremoslo en... Listo. Miremoslo acá. Esta parte pues es básicamente la misma. Es la función que nos permite ingresar el número. Y pues básicamente nos permite llamar a la función factorial. La función factorial recursivo que tiene, pues le entra un número que es hasta donde vamos a calcular y nos devuelve un entero. ¿Listo? Y pues miren cómo está definida. Un caso base y una condición recursiva. ¿Listo? Entonces, creo que aquí es más fácil entenderlo de la siguiente manera. Voy a intentar conectarme y lo vamos mirando. Ya la encontré acá. Para poder rayar y que se vea. Ay, creo que está descargada. Cargada, genial. Ah, no, esta era apagada. Espérenme. Porque pues es más fácil ir mirando en cada iteración que va pasando. Vamos, prende rápido. Bueno, mientras esto prende, me veo forzado a preguntar. A ver. Voy a pausar el video un segundito para que no quede grabado, pero mientras me enciende la tablet quiero escuchar. Espérame, abro la ventana. Vuelve y pregunta factorial, pero ahora con 4 menos 1, es decir, 3. Entonces aquí vuelve y llama la función 3. Pregunta, ¿3 es doblemente igual a 1? ¿Sí o no? No, profesor. No. Y eso nos lleva al else. Me dice retorne 3 multiplicado por factorial de n menos 1. En este caso 2. Y vuelve y juega. Por aquí me da otra iteración y vuelve y juega con esta. Entonces ahora la vamos a hacer con 2. 2 es doblemente igual a 1.
No. Sí. No. Sí. ¿2 es igual a 1? Ah, no escuché. 2 es doblemente 1. No, 2 es doblemente igual a 1, pues por el doble del igual. Pero 2 no es igual a 1. Entonces vuelve y pregunta. Entonces no, vamos al else. Y eso nos lleva pues a decir que es 2 multiplicado por el factorial de n-1, que en este caso es 1. Eso nos da una quinta iteración. Acá decimos 1 es igual a 1. ¿1 es igual a 1? Sí. Sí. Y me dice ahora que retorne un 1. Entonces ya retorné un 1. Por fin. Entonces multiplico 2 por 1. ¿Cuánto me da? 2. 2. Eso sería pues lo que está retornando el factorial de 2. Y luego me dice que lo multiplique por 3. ¿Cuánto da eso? 6. Y después ese 6 me dice que lo retorne y lo multiplique por 4. ¿Cuánto da eso? 24, ¿cierto? Y acá entonces me dice que el factorial de 4 es 24. Y 24 por 5, ¿cuánto es? 120. 120. Y a la final esa función me debería retornar 120. Probémosla. Con 5. No les puse las iteraciones, sino como que primero iteración de 5, luego de 4, luego de 3. ¿Cierto? Y miren que me dice que el factorial de 5 es 120. Solo que ver esto que está ahí en el código, pues solo se entiende si uno lo va escribiendo. Entonces fíjense que él hace una serie de llamadas sucesivas a la función hasta que llega el caso base. A diferencia de las funciones normales o la mayor... Es decir, esto yo lo entiendo como que uno generalmente los problemas, por lo menos matemáticos, porque de hecho se lee así, tanto matemáticas como lenguaje, uno los va pensando de izquierda a derecha. Esto es un poco al contrario, porque uno comienza desde el caso más hacia la derecha y se va regresando hasta el caso base. Es un poco como leer un manga. Severa referencia y no la entendieron, pero bueno. ¿Sí queda claro este ejemplo de la función recursiva como un factorial? ¿O no? ¿No? ¿Sí? Pero ahora el micrófono, es decir, se va a preguntar ahora el micrófono porque es más fácil. Bueno, entonces escriba a ver, maestro. Y el resto, esto sí les queda claro, no queda claro. Ah, que no me ve, que no se ve porque estoy yo ahí tapando. De pronto. Uy, porque digamos el factorial de ahí el factorial de 0 sí nos daría 1 o cómo. Pues depende de donde usted quiera definir el caso base. Si usted quiere definir el caso base como 0, pues sería una iteración más, pero no afectaría porque pues igual sería otra vez multiplicar por 1. Por eso puse el caso base cuando es igual a 1. Pero si usted se baja hasta 0, como serían multiplicaciones por 1, no cambiaría nada. Vale, gracias. Como num es igual a n, no entiendo bien el uso del main. Main lo creo porque pues siempre que vaya a usar una función aparte, pues es buena práctica tener el main. Num únicamente está almacenando pues la variable n con la que yo voy a calcular el factorial. Y pues ese es el número que le paso a la función para poder hacer sus cálculos. Para tener la función aparte. No sé si eso responde a su inquietud, señor Inestrosa.
para el resto, ¿esto es claro o no es claro? ¿Esto? Pues eso es ingresar un número por consola, normal. Input. El parámetro se llama n, entonces acá cuando él ingresa la función, fíjese, el parámetro se llama n y dentro de la función pues se va a manejar como n, pero cuando yo la llamo pues le estoy pasando la variable num. Igual esto si yo quiero pues le puedo poner el nombre que yo quiera, n y n, y le pongo el 5, igual va a funcionar. Es el alcance de las variables. Para la función recursivo n es la variable con la que calculo. Aquí n pues será la variable con la que ingreso el número, o num, o a, o el nombre que yo le quiero poner. Ok. Señores, ¿sí está claro esto? ¿O no está claro? Sí, señor. Yo voy a tener que preguntar, señor Padilla, que levantó la mano. Señor, ¿no? No, sí, está claro, profe. Es lo que la tenía alzada por lo de la boleta de la feria del libro. Entonces la dejé ahí y se me olvidó bajarla. Ah, ya. Yo sé que no les importa, pero igual lo voy a decir. Yo antes tenía la tradición de ir todos los años a la feria del libro. Comencé a ir desde el 2004. Iba casi todos los años. Pero después, no sé, como que le bajaron el nivel y dejé ir un tiempo. Eh, pero me pareció un plan interesante para ir a... No sé si la gente realmente va a comprar libros o simplemente a caminar. Pero yo sí compraba libros antes. Cuando había tiempo para leer y para ser intelectual y esas cosas. Pero pues sí, es una experiencia interesante para ir a la feria. Antes no había el salón del ocio y las artes, el sofá, sino estaba como el pabellón de caricatura y ahí es donde hacían esas cosas y había gente que le escribía ahí como su nombre en élfico. Bueno, en realidad no sé si era eso en élfico porque podían escribir cualquier cosa, o en coreano o en japonés o le hacían una caricatura y le cobraban 50.000 pesos. Pero ahora tenemos Stable Diffusion para hacer esas cosas. Bueno, va a ser interesante ver cómo adoptan esas herramientas. Listo, sigamos. Eso es factorial utilizando funciones recursivas. ¿Conocen la serie de Fibonacci? ¿Sí? ¿No? Sí, una espiral perfecta, de perfecta simetría. Bueno, pues la serie de Fibonacci, pues ya saben, está definida por la suma de los dos números anteriores y los dos casos bases son 0 y 1. Entonces uno comienza sumando los dos anteriores, 0 y 1, pues el siguiente número es 1. Luego cojo los dos anteriores, 1 y 1, 2, ¿cierto? Luego 2 y 1, 3, 5, bueno, 7 y los que sigan por allá adelante. ¿Listo? Esa es la serie Fibonacci. Tiene toda una serie de propiedades bien interesantes en la naturaleza, lo de la espiral, lo de que las hojas de las ciertas plantas se distribuyen con eso. Hay una muy interesante, yo no sé si ustedes la conozcan, pero cuando uno ya comienza a avanzar mucho en los números de la serie de Fibonacci, da la proporción áurea, el número phi. ¿Sí conocen eso? ¿No? ¿Sí? ¿Sicas? Supongo que el que dijo Sicas es hincha de Millonarios.
bueno, para los que no lo conozcan, número phi o proporción áurea es esta cosa que está acá y pues está muy relacionado con temas de simetría. Aquí está su espiral y que el coso del Nautilus. Bueno, ahí todavía tiene una serie de cosas que les gusta a ustedes mirar. Si ustedes se ponen a mirar cosas más interesantes y tienen complejo de fealdad, que ya deberían asumirlo en cierto momento en sus vidas, se van a dar cuenta que los rostros simétricos tienen como que las cosas ubicadas y está relacionado como con esta proporción y bueno, toda una serie de cosas. Entonces eso quiere decir que pues la verdadera belleza está en las matemáticas. Y pues, no sé, nuestra forma de percibir el universo pues hace que haya coincidencia con ese tipo de asuntos. Bueno, número phi, serie Fibonacci. Entonces aquí nos están pidiendo que hagamos una serie Fibonacci y pues después miremos a ver cómo la montamos usando una función recursiva. Entonces, misma historia, un maincito para ingresar un número y luego pues la serie Fibonacci. Entonces miremos. Le ingresamos un número que es hasta donde la queremos calcular. No el número de hasta donde queremos llegar, sino el número del elemento de la serie Fibonacci al que queremos llegar. Ejemplo, quiero llegar hasta el octavo elemento de la serie Fibonacci. Y bueno, entonces esto toca reformularlo para que quede bien claro. Tenemos los dos casos bases. Los dos primeros números de la serie son 0 y 1. Y miren lo que dice acá. Mientras que i sea menor o igual a n, n siendo el número de la posición de la serie Fibonacci hasta el que queremos llegar. Entonces fíjense que lo único que hago es definir una variable auxiliar que me almacene la suma y luego actualizo los números. ¿Sí? Entonces si los dos primeros números del caso base son 0 y 1, cuando yo haga la primera iteración, los dos siguientes números a sumar van a ser 1 y 1. Porque el siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces fíjense que aquí actualicé el primer número como el segundo y el segundo como la suma de los dos. Y así voy iterando hasta llegar hasta n. ¿Listo? Entonces si ustedes corren esto, y no sé, el octavo número de la serie Fibonacci, entonces no estoy poniendo los dos primeros casos base, sino de ahí para adelante, fíjense. No estoy colocando el 0 y el 1. Entonces miren, estoy colocando el primer número de la serie es 1, luego 2, luego 3 que es la suma de los dos anteriores, luego 5 que es la suma de estos dos, luego 8 que es la suma de estos dos, 13 y así sucesivamente. Entonces me dice, la serie Fibonacci hasta 8 es 34. Entonces 2, 4, 6, 8 números de la serie de Fibonacci. ¿Se entiende esto? Señores. Sencillo, nada del otro mundo. Y acá es donde quiero que miren una cosa. ¿Cuánto nos daban esos números? Miremos la proporción. La proporción entre 2 y 1 da 1,5. Entre 3 y 2 da también 1,5. Perdón, entre 2 y 1, 2, 1,5. La proporción entre 5 y 3, ¿cuánto da? 1,66. La proporción entre 13 y 8, ¿cuánto da? 1,65. La de 34 y 21. ¿Sí? ¿Ven de dónde sale el número de la proporción áurea? No sé, pongámosle que nos ponga 15 elementos de la serie Fibonacci. Miren esos últimos. 987 dividido entre 610. 618. 1,618. Y miremos cuánto es la proporción esta áurea. 1,618, 0,33, yo no sé qué cosas. Miren que ya en el elemento 15 ya tiene casi los decimales más importantes. De ahí es donde sale la proporción áurea. Sí, eso lo sabían, me imagino, ¿no? Bueno, esto es hacer el código utilizando una función normalita.
¿Listo? Ahora lo vamos a intentar ver utilizando una función recursiva. ¿Listo? Entonces, venga, yo no sé por qué le puse esto ahí. Déjenme probar una cosa. ¿Funciona? Venga, miramos. Hasta 15. ¿Qué? 986. Ah, bueno, ya, no. Es simplemente una cosa que había puesto para entender un codiguito ahí. Entonces, esta parte de acá es la misma, lo único que tiene es llamar, coger el número y llamar la función. Pero entonces la vamos a utilizar con un número pequeñito, no sé, por ahí 4, para que no se nos vuelva tan largo. Nos dice que hasta el número 4 la serie da 5. Vamos a ver si es verdad. 4, sí, da 5. Entonces miremos a ver cómo funciona esto. Nuevamente aquí voy a usar la escritura para entender esto. Entonces vamos viendo. Entonces, listo. Comencemos. Chan, ingresamos un número, n nos va a valer 4. ¿Listo? Y vamos a llamar a Fibonacci. Entonces, Chan, llamamos a Fibonacci, primera iteración, Fibo. Y lo llamamos con 4. Entonces, Chan nos pregunta, ¿n es menor a 2? ¿4 es menor a 2? Señores, ¿sí o no? Sí. No. No. Entonces tenemos que irnos al else. Entonces nos dice que ahora llame la función. ¿Listo? Llame a Fibo. De n-1, es decir, de 3, más Fibo de n-2. Como la presencia de los operadores es de izquierda a derecha, primero tendríamos que resolver cuánto es Fibo de 3. Y ahí es donde hay una serie de problemas con las funciones recursivas que ya se van a dar cuenta cuáles son. Entonces primero resolvemos esta parte y eso nos abre una segunda iteración acá. Entonces, acá nos preguntaría, ¿3 es menor a 2? ¿Sí o no? No. No. Y entonces nos dice que llamemos a Fibo de n-1, es decir, 2, ¿cierto? Y llamemos a quién más. A Fibo de n-2, que sería 1. ¿Listo? Entonces resolvemos de izquierda a derecha. Tercera iteración. Misma historia. 2 es menor a 2. No. ¿Cierto? Entonces volvemos y llamamos. Y tenemos que llamar Fibo de 1 más Fibo de 0. ¿Listo? 1 es menor a 2. ¿Sí? Entonces ahí cuánto retornamos. Si es menor a 2, me dice que retorne un 1. Listo. Entonces retorné el 1. Chan. Y ahora llamo este. Fibo de 0. Entonces lo mismo. Tenemos... y aquí porque puse esto aquí ya de 2. Aquí tenemos... Esto es menor a 2. Entonces esto nos daría un 1. Y acá resolvemos que esto es igual a 2. Chan. Pues Fibo de 2 es igual a 2.
Fibo de 1, entonces él hace otra llamada. Fibo de 1 ya sabemos que vale 1, pero él igual va y llama y compara. 1 es menor a 2, entonces esto me devuelve un 1. Entonces aquí me dice sume 2 más 1. ¿Eso cuánto da? 3. Entonces Fibo de 3 es igual a 3, ¿cierto? Y acá él tiene que hacer otra vez la llamada. Fibo de 2. Entonces Fibonacci de 2. Él va y hace la comparación. 2 menor que 2. Ese ya lo habíamos hecho. Es este caso de acá. Él haría todas estas otras llamadas acá para calcular eso. Entonces ya sabemos que este Fibo de 2 es igual a 2. ¿Cierto? Va y suma. 3 más 2, ¿cuánto da? 5. Y entonces pues acá lo devuelve y el Fibonacci de 4 es igual a 5. Y en total hizo como 1, 2, 3, 4. Acá tuvo que haber hecho como 3 llamadas, como 7 llamadas a la función de Fibonacci para calcular eso. Sí, se vuelve enredado porque cada vez que él llama a la función, pues tiene que ir y volver a validar todas las condiciones para abajo hasta que llegue la condición base. Y es bastante harto. Pues por eso lo pongo como en papel, para que se entienda un poco mejor. Eso en unas pocas llamadas no tiene tanto problema, porque son 10, 7 operaciones. Pero cuando yo ya llamo bastantes veces, esa vaina se traba. Porque tiene que hacer muchísimas llamadas innecesarias. Porque fíjense que cuando yo calculé acá, por ejemplo, el Fibonacci de 2, en este caso, yo tuve que hacer todo esto para calcularlo. Y ya me dio un resultado. Pero después cuando lo vuelva a llamar aquí, voy a tener que repetir otra vez todo este proceso. ¿Listo? ¿Y cómo se resuelve eso? Hay una aproximación que es usando diccionarios y listas con hashes. Porque si yo ya calculé el Fibo de 2, pues yo lo puedo guardar en algún lado. Y cuando lo vuelva a llamar acá, pues yo no necesito calcularlo de nuevo. Porque fíjense que cuando yo lo vuelvo a llamar, él necesita volver a calcular otra vez todas esas cosas. ¿Listo? Entonces si ustedes corren esto, ¿cuál fue el que le puse? ¿4 o 5? No me acuerdo. ¿4? Entonces fíjense. El número Fibonacci, el cuarto número de la serie Fibonacci es 5. ¿Listo? Y eso se vuelve bien harto. Porque entre más números le van metiendo, pues esto se les va a complicar. Creo que con 10, 88 llamadas. Pongámosle con 1000. Le puse otra vez 100. Ya creo que lo trabé. Miren, ya se trabó. Ok. Le voy a dar que se detenga porque... Sí, entonces, pues, con 100 esa vaina... Esto todavía no lo van a ver, pero pues eso tiene un nivel de complejidad exponencial. Porque entre más llamadas hace, pues eso va creciendo mucho. Creo que con este, que es el while normalito... Vean, lo calculo rápido. En cambio en el otro se quedó. Creo que con 20 ya se comienza a demorar. No, entonces pongámosle con 40. Miren todo lo que se demora, sino es que creo que ya se va a trabar. Y no es que yo tenga un mal compu, de hecho. Pero pues es la cantidad de funciones que tiene que llamar, e iteraciones que tiene que hacer, se vuelve tan grande que Pylander. Sí, creo que se está gastando un núcleo solamente en tratar de calcular eso. Ah, mire, ya lo calculó. Son como 165 millones de llamadas. En cambio, si ustedes le ponen acá 40, lo calcula súper rápido. Entonces, ojo con las funciones recursivas, porque sí, son compactas, se ven cool, se ven complejas, bla, 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 pero no son la forma más eficiente de calcular cosas.
Entonces, no sé si haya dudas, preguntas de esto de la serie Fibonacci, o claro. ¿Claro? Movistar, ETV. Bueno, chicas, Diego Alejandro Muñoz es del Huila. Acento pita. Bueno. O es hincha del Huila, supongo. Pero pues para uno ser hincha del Huila, supongo que tiene que ser de allá, porque de otra manera le gustaría el Huila. ¿El Huila sí está en la primera categoría? Sí, ¿Cómo es que se llama? ¿Deportivo Huila? ¿Atlético Huila? Atlético. Uy, empataron contra Millonarios. Bueno, pues, fútbol profesional colombiano. That's standing. Uy, Millonarios va de primeros. Mira. Uy, el Cali va re mal. Que va el Huila, que no lo veo. Junior con toda esa plata que gasta y de... Me parece curioso que haya equipos que no Google no les ponga escudo. Huila. Pero bueno. Seguimos. ¿Claro esto o hay dudas? No de por qué Huila empató con Millonarios, sino de la serie Fibonacci. ¿Claro? Bueno, asumo que sí. Aquí hay un ejercicio, no lo vamos a hacer porque pues es un ejercicio, un ejemplo de cómo calcular el máximo común divisor. Este es codiguito mío, hecho a mano. Y esto es codiguito de cómo hacerlo con una función recursiva. ¿Listo? Pues no sé, el mínimo común divisor de dos números, qué sé yo, 10 y 50 me dice que el máximo común divisor de ellos dos, 10. Y mirámoslo con la función recursiva, 10 y 50, también 10. Sería chévere que lo revisaran. Miren, tiene la condición base y pues tiene el llamado recursivo. Esto de acá es más una función, fíjense, generada pues mirando cuál es mayor, cuál es menor, y luego lo mete en un ciclo while, y luego analiza, pues va analizando todos los números posibles hasta que encuentra cuál es el máximo que los divide a ellos dos. Entonces, pues es una función hecha a pedal, y esta es una función recursiva. Usa una vaina de criterios de divisibilidad para que lo revisen y miren a ver cómo está. Me imagino que entienden por qué es GDC, Great Common Divisor. No sé cómo se dice divisor en inglés. No sé, pero es Great Common Divisor, llamémoslo así. ¿Listo? Entonces revísenlo para que pues entiendan este tema de funciones recursivas. Seguimos acá. Listo. Funciones anónimas. Como los que no le ponen el nombre al marcar el examen. ¿Cierto? Es una cuestión bien interesante que tiene Python. Python. Eso sí es exclusivo de Python. Creo que lo tiene algunos otros lenguajes modernos, pero esto no está en C++ ni en Java. ¿Listo? Y es la posibilidad de declarar una función sin nombre. ¿Listo? Y se hace en una sola línea de código. ¿Listo? No puede ser una función súper larga que tenga muchas operaciones porque ya no serviría. Y pues básicamente su característica es que no tienen nombre. Es decir, yo no necesito ponerle función tal que hace tal cosa. No. La idea es que cuando ustedes definan la función, lo que vaya a retornar funcione en una sola línea. Por eso no es necesario darle un nombre y se puede ejecutar en una sola expresión. ¿Listo? ¿Qué tiene la función lambda? Los argumentos que va a recibir y la expresión de lo que va a retornar. ¿Listo? Esas son las dos cosas que tiene una función lambda. Eso es.
¿Cómo se entiende esto? Haciendo ejemplitos. Entonces volvemos a nuestro Google, ¿qué? A nuestro, ya me sesgaron a nuestro Visual Studio Code y miramos. Yo no les puse esta, entonces pongamos esta. Chun, chun. Volvemos acá. Código. Pegamos. ¿Qué tiene este código? A ver. Un if en donde nos entran dos números. Sumar dos números. Es que creo que le iba a usar de ejemplo para algo más adelante. Me miro. No, es este el código que necesitaba. Entonces un main que nos suma, que nos ingresa dos números, luego llamamos a la función sumar dos números y pues esto ¿qué hace? Le entran dos parámetros, nos devuelve un entero y esto devuelve dos números, la suma de ellos dos. Y pues al final acá pues, pintamos la suma de dos números, vémosla, 10 y 10, suma de 10 y 10 es 20. Esto no tiene nada de raro, esto es lo que ya sabemos de toda la vida hasta el momento, una función tiene su lógica y nos retorna algo. Pero la vaina es que, pues como es una función corta, la podemos sintetizar como una función anónima. ¿Listo? Y acá hay dos formas de hacerlo. Entonces miremos, el mismo main de toda la vida, ingresamos los dos números y miren acá está el lambda. Entonces aquí se asignando la función a una variable. Lo que yo les decía ayer, en general un objeto puede representar cualquier cosa. Mouse, una función, una clase, ¿sí? Entonces es posible asignar una función a una variable. Entonces miren lo que yo estoy haciendo acá. Creo mi función anónima, le pongo los dos parámetros que le van a ingresar, en este caso a b, y le pongo la lógica de lo que retorna, que es la suma de las dos cosas. Y eso se lo asigno a una función, a una variable. Si ustedes imprimen que es suma función, y ya lo van a ver, aquí nos va a decir que es un archivo, una variable tipo lambda. ¿Y qué hago después? Cojo esa variable y le meto los dos argumentos y ahí sí se va a ejecutar y me va a volver la suma. Esta es una forma de hacerlo. Pues miren, si yo ejecuto 10 y 10, entonces miren, me dice acá que suma función es una lambda, es un objeto tipo función, y esto es la dirección de la memoria en donde lo está almacenando, y al final fíjense que suma, que es la variable donde se va a almacenar esa función evaluada, pues sí me devuelve el valor que yo necesito. Acá se evalúa la función. Sí, es un poco raro pensarlo de esta manera, que una variable me almacene una función y luego yo llame a la función. Es una forma de hacerlo. Y la otra forma es esta, que es de pronto la que tiene más sentido. Mismo código acá y miren lo que estoy haciendo aquí. En esta primera parte defino la función. Entonces miren, lambda, los dos parámetros, les puse esta vez x y y, y ella me devuelve la suma de los dos parámetros. Y acá le estoy colocando los dos parámetros con la que lo voy a evaluar, que es a y b. Porque aquí ustedes dicen, ¿por qué aquí use a y b y aquí use x y y? Porque aquí estoy definiendo la función y acá la estoy evaluando. Entonces en la definición puedo usar las variables que yo quiera, porque están en el contexto de la función. Si yo aquí cuando defino la función lo hiciera con a y b, pues lo haría con estas variables de acá, que en realidad van a ser los parámetros. Por eso los cambié. Entonces miren, aquí defino la función y con esto la evalúo. Si ustedes le dan ahí 10 y 10, fíjense que ahí les hace la suma. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esta función que está acá, que les estoy resaltando aquí, es esto mismo de acá.
es coger esa función que estoy definiendo por allá arriba, que es bastante corta, y la estoy colocando en una sola línea. ¿Listo? Entonces aquí defino función, aquí la evalúo. Como ya la estoy evaluando, pues eso me va a volver un resultado. Normalmente las funciones lambda se utilizan en una cosa que se llama list comprehension, o cuando ustedes necesitan hacer operaciones rápidas en una sola línea y no quieren ponerse a definir toda una función. Y esto puede tener la cantidad de parámetros que ustedes quieran. Yo aquí hice 2 parámetros, pero por ejemplo pueden definirla para que solamente les calcule, qué sé yo, el cuadrado de un número. Y acá solo le entra una variable. Hacemos esto. Y decir, no sé, el cuadrado de A es... ¿Cómo el otro nombre? Square. Entonces, no sé, de 10 me va a dar 100. Y estoy definiendo la función en una sola línea. Eso es una función lambda. Una función que no necesita un nombre para ser llamada, sino que queda definida ahí en la misma línea que ustedes lo están haciendo. Esta forma de usar las funciones me parece más práctica, porque pues la definen y la evalúan en la misma línea, aunque esto también es válido, asignarle una función y después evaluarla. ¿Cuál es su función favorita, señor Gutiérrez? ¿Cuál? Lambda, cuadrado, lambda. Les voy a contar una historia que no les interesa, pero igual, ya saben, yo digo las cosas y no me interesa. Cuando yo estaba en bachillerato, yo no le decía lambda, sino lambada. Lambada. ¿Todos saben qué es lambada? Una canción, ¿no? Sí. Llorando se fue. Sí. Y pues mi profesor de física se burlaba de mí. Y yo no entendía por qué. Porque pues se imaginarán, año 2004, 2005, no tenía internet, no sabía qué fucking cosa era lambada. Pues después lo entendí cuando tuve acceso a internet. Pero bueno, datos curiosos que no le aportan nada a la clase, pero que aún así voy a decir. ¿Listo? ¿Claro lo que es una función anónima? Una función sin nombre que utilizamos en un contexto local. Aquí hay un ejercicio y este sí lo vamos a hacer. Bueno, aunque por tiempo 1:30, yo creo que 1:30 no les estoy dañando el almuerzo. Entonces, lo que queda no es tan largo. Hagamos este ejercicio con una función anónima. ¿Alguna víctima que quiera presentarlo? ¿O lo elijo yo al azar? ¿Nadie? ¿Nadie se aventura a tratar de hacer esto como una función anónima? Bueno, entonces vamos a hacerlo al azar. Entonces ya saben cómo me gusta hacer a mí las cosas. Hay 25 personas. Entonces voy a generar un número aleatorio ¿qué? Y esa persona lo hace. ¿Cómo es que es? Ya se me está olvidando. Import random. Y random.andit, creo que es. 4. No recuerdo cómo es que es. Es que escribí con doble. Randit. Randint, creo que es. Genera. Bueno, de acuerdo cómo es. Randint.
Oiga, sí estaba bien. Yo que puse mal. Ah, random random. Random. Si lo puse bien. Random. Random. Dice. Creo que me hace falta el número por debajo. Ya. Desde 1 hasta 24. Pero ya saben que es esta la tercera. El número 1 de esta lista. Ana María Garnica. ¿Está? Sí, señor. ¿Se quiere aventurar a hacer este ejercicio? Señores, que casi no se escuchó bien. ¿Se quiere aventurar a hacer este ejercicio de esta función como una función Lo que anónima? pasa es que yo estoy en el celular, entonces no puedo compartir pantalla. Entonces, voy a copiar yo y usted me va diciendo qué hago. ¿Listo? Voy a intentar. Bueno, pues es que esa es la idea, aprender, señorita. Señorita Garnica. Garnica. Entonces miren la función. X sobre X raíz cúbica menos 1. Tomemos como ejemplo esto de acá. ¿Listo? Y lo vamos a... Entonces ingresamos un número que sea X. No necesariamente tiene que ser un flotante, un entero. Pongámosle que pueda ser un flotante. Listo. ¿Y qué hago acá? Lo voy a llamar fun. ¿Qué hago aquí, señorita Garnica? Bueno, no le pongamos X sino A. El X sea el que defina la función. ¿Qué hago aquí? ¿Qué pongo acá? ¿Qué debería ir La aquí? ecuación, ¿no? La de X, pues no me acuerdo, me puedes volverla a poner para... Es X sobre X sobre Listo, pero X, dígame X, qué pongo. X, el dividido que es... bueno, ¿Listo? ahí en ese caso no sé si para, se pondría con el doble, que es o sea, para que como No es necesario poner división entera. ¿no? No. Ok. Entonces, X, pongo X, doble asterisco para la potencia, y un tercio, ¿Cómo pongo un tercio? uno y... Ah, no, bueno, en este caso podría poner tres, ¿no? Yo hago lo que usted me diga. ¿Qué No, pongo ahí? espera, porque no. Voy a ponerle aquí al lado la Espera, presentación esta. Y usted me va diciendo. entonces pongo uno dividido en tres, ¿no? Pero puedo ponerlo en paréntesis, ¿no? Para que no lo tome como Listo, entonces, pues dígame qué pongo. uno dividido en tres. Pero entonces ponlo en paréntesis. ¿Listo? ¿Qué pongo ahora? Eh, es que donde aparece tu foto, o sea, donde ve, donde está la Ah, ecuación, entonces lo veo. ya. Menos uno. Gracias por decirme horrible y que tapo muchas cosas, No, pero no, no, bueno. no, no. Yo no dije eso. Pero bueno, una pregunta. Antes del menos uno puedes ponerle otro paréntesis, o sea, entre ¿Dónde? la X, antes esa X, de la X, ponle un paréntesis y lo cierras después de un tercio. ¿Acá? Sí. ¿Segura? ¿O acá? No, en el tercio, ahí. ¿Aquí? Sí. ¿100% Porque se supone que... segura? mm, no del todo, pero sí. Lea lo que le dicen ahí sus compañeros. Me comenta.
No, mentiras. No, sí, es por fuera. O sea, puede ser al final. Ah, Sí. entonces miremos, dividimos y todo esto es lo del cociente, le vamos a la 1/3, le restamos 1 y listo. Vamos a ver, función evaluada, no sé cómo llamamos esa función, función racional. Función racional. Racional, data es 1. A ver, miremos. Evaluemos esta cosa. Un número, señorita. Uno fácil. 5. Bueno, no sé cuánto vaya a dar eso. No sé si eso está bien, pero pensémoslo con un número fácil. Que le podemos sacar raíz cúbica sencillo, no sé, 27. Entonces, si tenemos 27 y acá le sacamos raíz cúbica 27, ¿cuánto es la raíz cúbica 27? Con 1 no funciona porque haría indeterminado. Porque 3. 1 menos 1. Bueno, es 3, ¿no? 3. 3 menos 2 menos 1, 2. Entonces 27 dividido entre 2, 13, 5. ¿Cierto? Probemos. Ah, no, espérenme. Ay, ¿ahora qué pasa? Ya. A ver. 27. Funcionó. ¿Claro cómo usar una función anónima ahí? Sí, señor. Yo ve que sí se podía desde el celular, señorita Garnica. Sí, qué pena, es que yo hoy estaba en la universidad, entonces me tocó ver la clase aquí y pues los computadores estaban ocupados. Entonces me tocó aquí en el celular. Listo. Tengo una última pregunta para usted. ¿Se quiere ganar la boleta a la Feria del Libro? Sí. Entonces, esfuércese. Bueno. No, yo lo hago, yo lo voy a hacer. Funciones anónimas. Siguiente tema, argumentos por defecto. Creo que ustedes se habrán dado cuenta que cuando llaman a una función y no le ponen la cantidad de argumentos que tiene que recibir, pues les da un error. Y no sé si sean las coincidencias del destino, pero pues miren. Yo estaba tratando de llamar una función sin la cantidad de argumentos necesarios y me está diciendo, hey, Profe, qué no sé. pena. Señor. Profe, es que ahorita tengo clase, entonces, o sea, como en la Ya una. retírese, igual hay que el video. Listo, profe, muchas gracias. Que se Listo. me bien. Vea y me hizo perder el hilo. Entonces él le va a decir, no sea tonto, póngame los argumentos que yo necesito. Cuando yo defino una función, yo puedo colocarle argumentos por defecto, ¿sí? Para que no sea necesario definir toda esa serie de argumentos que me está pidiendo la función, sino que hay algunos que ya vienen definidos y yo no necesito ponerlos. Entonces miremos la función de sumar dos números. Es este codiguito que está acá. Y fíjense que la diferencia es que cuando yo le defino el argumento o el parámetro b, le estoy diciendo que ya es igual a algo. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Veámoslo en código. Que si yo llamo la función y únicamente le especifico, espérenme, acá, error me está dando, control enter, 10 y 10. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Ah, ya, miren, con un número diferente. Voy a colocar 10 y 20. Entonces miren lo que pasa acá. Miren esta primera línea de acá. Cuando yo solo llamo a la función y le especifico un argumento, en este caso 10, él me va a tomar el otro por defecto como valor 10. Y cuando me regrese el valor, fíjense que me sumó 10 más 10. Y en este caso yo estoy llamando a la función, pero le estoy dando los dos parámetros. El otro pues le había definido que era 20. Entonces ya me suma los dos parámetros y me devuelve 30. Entonces hay parámetros en funciones que son banderas, son opciones y vienen con valores por defecto. Entonces normalmente cuando ustedes necesiten eso, pueden en la definición de la función poner el valor por defecto y así cuando llamen la función sin todos los parámetros que necesitan no les va a dar error. Y cuando ustedes le especifiquen el valor que quieren con un determinado valor,
¿cierto? O con un determinado valor para el parámetro, él va a hacer el override, es decir, va a pasar este valor por defecto al que ustedes le asignen. ¿Listo? Nada del otro mundo. ¿Se entiende esto? De poner parámetros por defecto en las funciones. ¿Sí? ¿No? Bueno, asumo que lo entendieron. Bueno. Y el último tema que teníamos para hoy es argumentos de arc y, bueno, que o k-arc. ¿Listo? Acá les pongo que piensen que esto es un pequeño viaje al futuro. Me pareció importante que lo sepan desde ya. Va a hacer uso de tuplas y diccionarios. Ayer vimos una colección de datos que fueron las listas. Ahora pues vamos a usar otro tipo de datos que son las tuplas y los diccionarios. No es nada del otro mundo, simplemente son colecciones de información. ¿Listo? Cuando yo defino una función y no le pongo parámetros, sino le defino esta palabra arc o, bueno, doble asterisco k-arc, lo que le estoy diciendo a la función es que ella puede recibir 1, 10, 20, 50 parámetros, los que yo necesite. Y no necesito realmente definir cada uno qué va a hacer dentro de la función. ¿Listo? Entonces cuando yo los defino como asterisco arc, me está diciendo que recibe n argumentos y los guarda en una tupla. ¿Listo? Y cuando yo los defino doble asterisco k, bueno, no sé por qué se me fue este. Aquí me faltó la w. Eso significa k word, ¿cierto? Significa que estoy mandándole n argumentos, pero con un nombre. Acá yo le mando los argumentos solo 1, 5, ñ, lo que sea. Acá le estoy diciendo el argumento 1 se llama de esta manera, el argumento 2 se llama de esta manera y así sucesivamente. Acá les pongo un ejemplo con arcs. K-arcs todavía no lo vamos a usar, pero miremos este ejemplito de acá. También lo tienen en el código. Función para sumar n números. Y miren la magia de esto. Acá tengo la función definida y acá tengo diferentes casos. Voy a ingresar 5 números y voy a ir llamando la función con diferente cantidad de argumentos. Entonces miren, primero la voy a llamar con 2 argumentos. Y miren lo interesante que va a hacer él. Va a coger una variable que declaro aquí que es la suma y miren, me va a generar un for que voy a comenzar a recorrer según la cantidad de argumentos que me estén entrando. Entonces, si me entran 2 argumentos, pues esto se va a ejecutar 2 veces. Si me entran 1000 argumentos, se va a ejecutar 1000 veces. ¿Listo? Porque estoy guardando los datos en una colección. Entonces, miren lo interesante. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, miren esto. La primera vez que lo llamé, lo puse a sumar 1 y 2. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. La segunda vez lo puse a sumarme 1, 2 y 3, que me da 6. Luego lo puse a sumarme 1, 2, 3 y 4, me da 10. Luego lo puse a sumar hasta el 5 y me da 15. Y en cada caso yo le mandé una diferente cantidad de parámetros a la función. Miren, aquí le mandé 2, aquí le mandé 3, aquí 4 y aquí 5. Y es la misma función. Yo no necesité crear una función diferente para sumar 2, una función diferente para sumar 3, una función diferente para sumar 4, sino que me recibió todos los argumentos que yo le mandé y los procesé aquí adentro. Puede que esto les parezca en este momento un poquito avanzado, pero es para que cuando vean una función con estas características del arc y el kwarc sepan cómo se procesa. Lo que tiene por dentro es una tupla que les almacena todos los parámetros. Una tupla va a ser casi igual a una lista. La única diferencia es que yo no puedo cambiar los datos de una tupla. Es inmutable. ¿Listo? Pero él me está guardando todos sus datos en una colección y si yo le mando 100, pues me procesa los 100. Si yo le mando 50, me procesa 50. Si le mando 1, me procesa 1. Y esa es la magia, porque voy a poderle enviar los parámetros que yo necesite. Y no necesito crear una función específica
que me procese cierta cantidad de parámetros. ¿Listo? Eso me parece muy importante que lo sepan y por eso lo puse aquí en funciones parte 2. ¿Claro esto? Más o menos. De las personas que quedan. Asumo que el silencio sí. Profe, entonces ahí num. Bien. Depende de cuando usted la llame. Lo que está guardándose es en esta variable que se llama args. Eso es una colección de datos. Yo le puedo enviar 5, 10, 1000, los que necesite. Y lo que hace este for es ir cogiendo cada uno de esos elementos. ¿Listo? Profe, en el ejemplo que puso con 5. ¿Cuál es la pregunta acá? ¿Qué pregunta es? No entendí. Papera, no entendí su pregunta. Miren, para que se note más, voy a hacer aquí un printazo para que vean qué es lo que almacena en esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces miren, la vez que lo llamé con los dos argumentos, args es esta colección de datos. Cuando lo llamé con 3 es esta de acá. Cuando lo llamé con 4 es todo esto de acá. ¿Listo? Entonces, en realidad yo le estoy pasando es una estructura que tiene toda la información. Y en esa estructura pueden caber todas las cosas. ¿Listo? No sé, yo le puedo pasar 0, 0, 10, 5, 35. Miren, la primera vez me pasó estos datos y así sucesivamente. Y miren que yo no necesité cambiar o hacer una función específica para cada caso, sino creo una función que me recibe todos los datos y ahí los comienzo a procesar como yo necesito. Como les digo, esto es un tema un poquito más avanzado, pero me parece importante que lo supieran. Y finalmente me queda el reto 9. Creo que esto va a quedar como para dentro de 12 días, algo por el estilo. De los retos anteriores, elija 3 funciones y escríbalo en forma de lambdas. Elija la que quiera, sumar, encontrar el mayor, lo que quiera hágalo con lambdas. De los retos anteriores, seleccione 3 funciones y escríbalo con args, argumentos no definidos. Por ejemplo, la de calcular la media. Entonces va a ser bien interesante porque si yo quiero calcular la media de 1000 números, pues se los puedo ingresar y no solamente de 5, de 3 o de 2. Entonces, interesante cómo pueden hacer ese desarrollo. Escribe una función recursiva para calcular la operación de potencia. Después ustedes saben que una potencia, por ejemplo, no sé, 2 a la 3 es multiplicar 3 veces 2. Entonces, pues fíjense que eso es ir haciendo una cosa sucesiva. Entonces, la primera vez que yo lo llamo, multiplíquemelo por el anterior. Pero el anterior es el producto de los dos anteriores y así. Entonces, traten de escribir una función de potencia empleando una función recursiva. ¿Listo? Y miren este reto 4, acá les dejé una función que sirve para medir el tiempo que se demora haciendo cálculos su computador. Entonces mira, aquí se realice pruebas para calcular Fibonacci con iteración y con recursión. Determine desde qué número de la serie la diferencia en tiempo se vuelve significativa. Entonces por ejemplo lo pongo a calcular Fibonacci recursivo hasta el número 20, se demoró 1 segundo. Y con Fibonacci iteración se demoró medio segundo. Entonces, miren, hagan las pruebas y determinen cuándo una función se demora más, cuándo se demora menos, por qué. Y acá les dejé un hilo muy chévere en donde les explican otras formas de medir el tiempo de ejecución utilizando cositas en Python. ¿Listo? Se van a crear una cuenta en Stack Overflow si es que ya no la tienen. ¿Listo? Y deben poner un pantallazo de la cuenta que crearon.
¿Listo? Stack Overflow es donde uno va y pregunta cosas y gente le responde. O gente ya respondió lo que uno necesita. ¿Listo? Entonces es muy importante usar Stack Overflow. Básicamente, ustedes se dieron cuenta ayer, la mitad de la tarea de programación es buscar las cosas que no me funcionan, pues dar por qué no funcionan y hacerlas funcionar. Y parte de eso es usar recursos como Stack Overflow. Crear cuenta en Stack Overflow. No tengo muchas cosas. Me gustaría tener más karma para poder responder. Ya después les digo cómo me van a ayudar con eso. Entonces crear cuenta en Stack Overflow. Y por último van a hacer una cosa de adultos. Ya sé que hay gente que se está imaginando quién sabe qué cochinadas. Pero no, estas son las cosas de adultos aburridas. Y es que van a ir a lo voy a pronunciar mal. LinkedIn, aunque algunos dicen que debería pronunciarse LinkedIn. Pero no me gusta, así que le voy a decir LinkedIn para que suene horrible. ¿Cierto? No importa que ustedes no tengan experiencia, no importa nada de eso. Pero en lugar de estar viendo videos estúpidos en TikTok, o estar stalkeando gente en Instagram, o estar viendo estupideces en Facebook, pues se van a crear una cuenta en una red que de pronto les va a ayudar a tener un mejor futuro profesional en la vida. ¿Listo? Entonces también se van a crear su cuenta y se van a crear un perfilito en LinkedIn. LinkedIn me parece como importante para conseguir trabajo o para ver cómo la gente se pone a publicar bobadas acerca de la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay cosas interesantes que uno encuentra en LinkedIn, también sirve para encontrar empleo de vez en cuando. Y pues ustedes pueden comenzar a seguir gente que los inspire y pues es cool. La gente que los conoce los recomienda y de pronto consiguen trabajo. Entonces me parece importante. Y ustedes pueden comenzar a seguir a sus jefes para que sus jefes pues sientan que ustedes los apoyan y esas cosas. Pueden comenzar a seguir a gente muy pro como Andrew Ng, que es uno de los más duros en inteligencia artificial. Y sí, pueden hacer cosas útiles en lugar de estar viendo bobadas de gatos o de, no sé, gente tonta. ¿Sí? Entonces, pues es importante entrar y crear perfil en LinkedIn. Como les digo, no importa si hasta ahora están comenzando. Se crean un perfilito y ya. Si alguno de ustedes... Ah, bueno, voy a dejar de grabar porque ahí ya no importa tanto lo que viene.